Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al siguiente webinar. En este caso hacemos el número 5 y le hemos puesto como título ¿Cómo afecta la formación en la infancia? La psique infantil desde el prisma transpersonal. Hola Marly. Hola. Pues mira, tengo una pregunta de una alumna precisamente de una de las ediciones del máster que se llama Maitena Illaramendi. Ella es educadora, así que si te parece bien empezamos con ella. Sí. Y así ya nos vamos introduciendo en el tema. Muy bien. Pues mira, dice, yo trabajo en el sector de la educación, con niños entre 5 y 9 años. En nuestro trabajo nos toca todos los días ejercer de psicólogos, pero por desgracia nunca hemos recibido una formación seria para capacitarnos en ello. Una parte importante de la vida afectiva de estos niños ocurre en la escuela. Vemos todos los días niños con mochilas tremendamente pesadas, llenas de problemas de todo tipo. Cada niño es un mundo, todos tienen virtudes y carencias de algún tipo. Y cada niño, como cada adulto, lleva en su interior una persona repleta de un sinfín de matices y esquinitas por descubrir. Por ejemplo, alumnos que, sin tener ningún desequilibrio aparente, familiar ni social, expresan en la clase un fondo triste y profundo. Dice, creo que los educadores podemos ser a veces una clave importante en la vida de estos pequeños. Por lo tanto, tengo dos preguntas. La primera dice, desde la psicología transpersonal, ¿cómo se aborda la terapia infantil? ¿Cómo el psicólogo transpersonal interviene con los niños? Bueno, vamos a ver. Los niños están muy cerca de lo transpersonal, porque ellos llegan aquí de un otro lugar. Entonces, llegan aquí y tienen que aprenderlo todo, no saben nada de este lugar. Entonces, claro, se fijan en el padre y en la madre, que normalmente son los que les cuidan, o en quien les cuida. Y de ahí pasan a ser sus ejemplos. Por eso la formación es tan importante, la formación que se da a un niño. Pero lo interesante es que desde lo transpersonal, el niño está muy cercano a lo transpersonal. O sea, un niño tiene mucha facilidad en comprender que hay algo más allá porque está muy cercano a ello. Entonces, es una gran ventaja trabajar con niños porque no tienen la resistencia que tienen los adultos. Los adultos han formado toda una defensa intelectual para las cosas que no gustan. Claro, para que no como duela. Por ejemplo la muerte. O sea, el niño tiene una actitud, o sea, gente que trabaja con la muerte siempre me dice que los niños tienen una actitud natural con la muerte. Yeah. Entonces, el niño, igual que él tiene una actitud natural con la muerte, tiene una actitud natural con lo transpersonal. Claro. O sea, no le parece nada extraordinario. Entonces, ahí hay un campo maravilloso a ser trabajado. Ella pregunta cómo se trabaja con lo transpersonal. Pues un niño, si le enseñas a estar atento a su interior, a sus sentimientos, a sus necesidades, ese niño da un salto. Porque normalmente a un niño en nuestra educación normal se le exige, haz eso, haz aquello, sea así, sea asado, se espera de ti eso, se espera aquello. No se le observa como es, para que sus tendencias naturales sean empujadas hacia adelante, sino que se quiere desde el principio adaptarle a la idea de la sociedad, a la idea de la familia, a la idea de lo que hay que hacer en la vida, etcétera y tal. Sí. Cuando el niño viene natural, o sea, me contaban que en otras culturas se observa el niño antes de darle nombre incluso. Ah, qué interesante. O sea, ¿qué energía tiene ese niño? ¿Qué inspira? ¿Cómo reacciona para entonces darle el nombre adecuado? Claro, observar sus sensibilidades. Nosotros hacemos lo contrario. Normalmente imponemos el nombre familiar o un nombre que le gusta a la madre o al padre o lo que sea. Entonces ya no buscas la naturaleza para desde el principio estarle empujando en lo que es suyo de verdad. Entonces, claro, el niño tiene tal facilidad para aprender
las cosas del psiquismo, pero tal facilidad que te asombras. Para él es natural las cosas que para un adulto a veces es muy raro, pues un niño está muy cercano a todo eso. Entonces, si tú hablas a un niño de lo transpersonal, lo entiende con mucha facilidad. Si le enseñas, por ejemplo, a meditar, a calmarse, a estar pendiente de sus impulsos, a estar pendiente hasta del latido de su corazón, estás pendiente de lo que siente y le permites expresar lo que siente, ese niño lo pilla rapidísimo y se siente respetado. Entonces, nuestra cultura, infelizmente, hace lo contrario, suele querer adaptar el niño a un molde. Eso es, moldearle. Y no según los criterios. Intentar percibir esa naturaleza para darle el molde adecuado a esa naturaleza. Entonces, evidentemente, el contacto con lo transpersonal es muy importante para los niños. Además, pillan con una rapidez enorme, pues, herramientas psicológicas. Yo me acuerdo de una nieta mía, pequeñísima, y yo le decía, bueno, voy a hacerte tal cosa. Ah, no, ya lo he hecho. O sea, ella pilló ¿sí? el tranquillo. Sí. Porque están muy abiertos. No hay que convencerles. No hay que de convencerles. sus bondades. Y mira, es muy común a veces que los niños pequeños ven cosas y las manifiestan. Yo te digo, tenía un nieto que veía un señor, lo llamaba el señor de la casa, tenía 4 años. Y imitaba cómo andaba el señor de la casa. O sea, ellos tienen contactos con otras cosas, con otros mundos, yo qué sé. Entonces, el transpersonal es fantástico con ellos. Y es que cojan el hábito de estar hacia adentro. Que nuestra sociedad está toda hacia afuera. Entonces, si desde pequeñitos les enseñas a sentirse, a sentir sus necesidades, porque ¿cuál es el drama del ser humano? Que sus verdaderas necesidades se obvian y ni se miran, ni se expresan, pero si esas necesidades son manifestadas y son atendidas, ese niño crece de otra manera. Entonces es muy cercana la relación transpersonal con la niñez, muy cercana. ¿Y cómo, según la pregunta que nos hace Maitena, cómo el psicólogo transpersonal interviene con los niños? ¿Qué es lo que, cómo lo puedes describir? ¿Cómo debe ser esa intervención? Bueno, porque la intervención psicológica con los niños siempre es muy simbólica. Tú sabes que un símbolo es la unión de dos mundos, porque tú ves un símbolo, una forma, y eso levanta un montón de emociones dentro de las personas. Entonces el niño es muy simbólico y se trabaja siempre simbólicamente. Ahora, lo transpersonal es como que el niño tenga en cuenta esa parte sutil de él, su alma, su espíritu, ¿sabes? Y cómo necesita cuidarle no solo del cuerpo, no solo aprender las cosas mundanas, sino también las trascendentes, darse los espacios, conocer que hay un mundo mucho mayor. Todo eso para los niños es muy fácil de entender. Claro, es natural. Sí. O sea que un psicólogo transpersonal no deja de usar la herramienta psicológica tradicional, la usa. Lo que pasa es que siempre que tiene ocasión le da ya una visión más amplia. Que lo transpersonal es eso, es una visión total, porque nosotros resumimos nuestra vida en un comienzo, en un final y lo que pasa en medio. Pero es lo que está antes y lo que está después es una duda continua en el ser humano. Cierto. El ser humano no sabe de dónde viene ni de dónde va. Entonces el ser humano vive con una duda dentro. Y esa duda es una presión continua. Nos olvidamos de ella, estamos aquí en los problemas mundanos, pero la duda de dónde venimos y qué ocurre y dónde se ha ido la gente que se ha muerto, sí, está por debajo, está siempre ahí. Siempre ahí. Y es una presión, es una presión continuada.
Y claro, por eso nos presionamos con cosas pequeñitas, porque hay una presión mucho más fundamental ahí en el fondo. Entonces, claro, hay que saber convivir con la duda. Vivir un poco en la incertidumbre, saber vivir en la incertidumbre. Claro, porque la incertidumbre te deja completamente presionado y por eso todo el mundo quiere controlar todo. Quiero controlar todo, todo quieto parado para que me sienta segura. Pero eso es una ficción, porque tú no controlas ni fuera ni dentro. No controlas. Tu cuerpo está funcionando por libre, tu mente va según lo que tiene fijado y lo de fuera ya ni te cuento. Entonces tenemos esa ficción de control para sentirnos seguros. Y el niño tiene mucho más facilidad de fluir, porque su protección está en papá y mamá, está en las figuras, si las figuras son protectoras, claro, porque hay papás y mamás que no tienen la figura protectora. Claro. En una familia disfuncional pues va a tener más complicaciones para tener esas referencias. Un niño, sí, sí. Claro. Entonces, claro, el profesor es una figura de autoridad, el educador. Y por eso tiene una influencia importante. Yo estoy cansada de ver gente, tengo un caso concreto de una chica que todo el mundo la creía tonta, hasta que una profesora vio el potencial que tenía y supo levantar ese potencial. Entonces le salvó la vida, vamos. O sea, quitarle las etiquetas, le quitó las etiquetas totalmente, que venían ahí a su alrededor. Y vio la inteligencia que vio lo que tenía. había detrás. Porque tenía un tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencias para el papel y hay inteligencias para la vida. Hay inteligencias corporales. En fin, hay muchos tipos de inteligencia. Entonces esta profesora vio el aspecto donde esa niña sí tenía un potencial y al desarrollarlo, pues cambió completamente el tema. Por eso te digo que el profesorado claro que tiene y puede introducir esos momentos de sentirse, esos momentos de expresar necesidades. Tan importante eso. Porque ¿qué hacemos siempre? Las necesidades nuestras son las últimas de la fila. Sí, así es. Lo más importante es de conseguir ese objetivo, acabar de no sé qué, terminar no sé qué tarea, pero ¿y tú qué? Cuando tú eres todo, porque toda la vida pasa por ti. Claro, pues nos dejamos para el final siempre. Siempre. Porque antes están las tareas, están las obligaciones, están las responsabilidades. Completamente. Lo último nosotros, claro. Y claro, vives para... Ahora mismo en consulta he tenido una persona que vivió para el éxito. Entonces el éxito era lo que... Su motor. Su motor de vida. Y cuando eso falló, ¿con qué se quedó? Vacío. Ese es el tema. Porque claro, eso no es controlable. Porque los errores existen, los fracasos existen para aprender de ellos. ¿En dónde, cómo aprenderíamos? Porque no somos productos terminados. Nosotros aprendemos con la experiencia, aprendemos con el aprendizaje. Y si ya supiéramos, no podíamos extender nuestro conocimiento. Por eso el error es muy importante tenerlo en cuenta y agradecerle, porque es una ocasión de expansión. Nadie nació sabiendo todo. Es un mensaje muy alentador. Y muy importante para los niños. Claro. Muy importante para los niños, porque la exigencia que tiene el adulto la proyecta en el niño. Por eso, en psicología, cuando hay un niño con problema, no hay que tratar al niño muchas veces, sino al padre o a la madre. Pues mira, por allí va la siguiente pregunta. Sí, tiene una relación. Dice, la segunda pregunta que tiene ella, dice, ¿existen técnicas de terapia transpersonal que un maestro pueda aplicar en la escuela? Pues es lo que te estoy diciendo. Validar, enseñar a conocer sus necesidades y expresarlas, importantísimo. Saber lo que estás sintiendo, porque el niño es muy espontáneo, es muy impulsivo. Sí, sí. Para un minuto, siente lo que hay Siéntelo. ahí. ¿Tú sabes lo que eso luego en la vida del adulto ayuda? Ay, me lo puedo imaginar. Bestial. Porque hay familias que pasan toda una vida sin hablar de los sentimientos. Claro. Por eso un maestro puede enseñar esas cosas. Claro. Independiente de lo que está enseñando. De hecho, Porque eso son enseñanzas para la vida. Porque en el colegio
muchas veces aprendemos cosas que nunca vamos a aplicar. Esto es aplicable en una vida entera. Siempre. Es cierto. A lo mejor las integrales o las derivadas no se aplican, pero sin embargo, cómo nosotros funcionamos a lo largo de nuestra vida sí que se va a Para aplicar. algunas personas es importante aprenderlas, otras no las aplican jamás. Sí, sí. Pero las emociones, tú ten en cuenta que las emociones son procesos químicos del cuerpo. O sea, es nuestra química. Se dice tanto que somos lo que comemos, somos también lo que sentimos. Lo que sentimos, claro. Que lo que comemos está influyendo en nuestro organismo, pero lo que sentimos no, ¿o qué? Claro. Y vienen muchas veces del pensamiento. Pues Marley, qué daño nos hemos hecho poniendo en un pedestal a la razón y denostando o por lo menos desvalorizando a la emoción. Hombre, parece como que eso es más secundario, la emoción más es química. Claro. Sin embargo, Claro. estamos diciendo que es muy importante. Ahora, el pensamiento es muy importante también. Por eso es importante que un maestro desde pequeño enseñe a los niños algo que posiblemente en su casa no se lo enseñan. Ya. Porque en el mundo no se aplica. Son cosas que hay que aprender en el colegio. Yo vivo diciendo, lo transpersonal que hay que enseñarlo en el colegio. La psicología hay que enseñarla en el colegio. Sí. Porque los niños lo pillan con una rapidez tremenda y una facilidad increíble. Porque todavía no están condicionados por frenos por todos lados. Están abiertos, están fluyendo. Y lo aprenden con muchísima facilidad. Para enseñar a un niño a meditar, a relajarse, a respirar. Fíjate, todo eso lo puede hacer un profesor. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que vigilar el cuerpo, o por lo menos que el niño tome conciencia del cuerpo y lo que pasa por ahí, Y que tome- de las emociones, de los pensamientos. Eso es, que tome conciencia de que su cuerpo es su habitáculo, es su templo, es donde vives, es donde va a vivir. Porque tú ves muchas veces un mal cuidado del cuerpo, luego en la vejez se nota muchísimo. La gente Sí. que se ha cuidado, la que no se ha cuidado, espera un poquitín y verás el resultado. verdad. Entonces, darle la importancia de cuidar de su cuerpo también. Esa es otra cosa importantísima. Que un niño lo tenga consciente desde el principio. Para mí es muy importante la persona y el trabajo interior que tenga. Entonces el profesor no me importa tanto el nivel de conocimientos que tenga sobre las materias, sino que sea una persona que se gestione internamente a sí misma, que tenga conciencia de sí misma. Lo que tú acabas de contar, que es tan importante, pues yo también lo creo. O sea, el profesor tiene que ser un modelo vivo, debe de encarnar eso que está contando. Porque si lo dices, pero tú no lo haces, eso no llega. Estoy convencido que no nos llega a los adultos, a los niños menos. Hombre, esos pillan los animales y los bichitos que son los niños, pillan eso. Claro. Porque la cabeza no les frena todavía. Claro, porque no tienes esos mecanismos de defensa, ¿no?, que nos contabas. Entonces, ¿qué me gustaría? Porque fue una persona que efectivamente se pusiera en primer lugar. Fíjate que yo estoy diciendo esto y yo tengo también mis propios problemas para ponerme en primer lugar. Siempre pongo en primer lugar otras cosas. Pero sí que me gustaría que el profesor fuera o profesora fuera una referencia en este sentido, ¿no? Que tuviera esa conciencia que es necesario que se ponga en primer lugar y que se cuide. Y que tenga eso, pues unos hábitos saludables, no solamente a nivel corporal, sino también frente con sus sentimientos, que le dé la importancia que tienen, ¿no? Y que haga algo de meditación o que haga algo que le permita bajar el barullo de pensamientos que tenemos todos en nuestra cabeza, ¿no? Claro, porque si eso lo enseñas al niño de pequeño, eso se queda ahí. Es como cuando aprende a andar en bicicleta. Puede que luego no ande en años, pero un día tú coges una bicicleta y vas, ¿sabes? Está ahí la enseñanza ya. Aunque te distraigas de ella durante un tiempo. Eso es. Pero está ahí. O sea, digamos que los niños, yo creo que lo asimilan más cuando ven una coherencia. Ellos no saben, lógicamente y racionalmente no lo saben, pero cuando es coherente, ¡pumba!, les entra, ¿no? Inmediatamente. De una forma potente. Claro. Entonces, claro, debemos de ser personas lo más coherentes posibles. Porque hay que ver que las figuras de autoridad son en casa papá y mamá,
Y fuera de casa es el profesor. Sí, sí, desde luego. El profesor es el que le da la síntesis de la sociedad. Sí, Entonces, por eso es muy importante lo que dice esa chica, que los profesores tuvieran una formación psicológica básica, aunque eso fuera. es. Eso es. Y además pediría también que el profesor o profesora tuviera integrado nuestra trascendencia. Porque yo creo que cuando tenemos una conciencia de nuestra trascendencia, Hombre, nuestro sistema de percepción cambia completamente. eso es. Esta es la parte quizá más transpersonal, ¿no? Porque lo otro es como más psicológico, más común en nuestro día a día. Pero como que pasa desapercibido la importancia de tener la espiritualidad en tu día. Claro. Día. Es que lo tienes, lo que pasa es que mucha gente no es consciente de ello, ¿no? Eso es. Porque ya te digo, es el comienzo de la vida y el final de la vida, y todo lo que hay en medio es lo que la psicología enreda ahí. Claro. Pero lo transpersonal no solo enreda aquí, sino que intenta integrar el que hay antes y lo que hay después. Eso es. Que no sabemos, porque ya te digo, la duda es porque no sabemos nada. ¿Qué vamos a saber? Pero que esto no nos presione, que sepamos convivir con el no saber nada. Claro, es que no creas, es importantísimo eso. Desde luego. Está ahí todo Claro, el tiempo. claro. Esto aquí es pasajero. Pero es cierto, y además el tener la conciencia que yo soy una parte de eso mayor, Eso es. porque eso es lo que hace que mi percepción sea completamente distinta. Si yo percibo la vida como que es solamente mi persona, tengo una percepción mucho más reducida, ¿no? Exacto. Pero cuando el profesor o la profesora consigue identificarse con eso algo mayor, entonces su percepción es mucho más amplia. Claro, ahí Y está. eso llega. Porque es una figura de autoridad, es el primer contacto que tiene el niño con la sociedad. Porque claro, la familia es parte de la sociedad, pero no es toda la sociedad. Entonces el profesor es ya más amplio. Eso es. Y claro, según es el profesor, pues eso lo recibe el niño, sin duda ninguna, ¿no? Muy importante, una figura Sí. a mí me parece muy importante. De hecho, si dependiera de mí, si yo fuera un presidente de gobierno o una persona con ese poder como para cambiar ciertas cosas, yo creo que nuestros profesores, maestros, educadores, deberían ser en los niveles más altos de nuestra valoración social. Hombre, Deberían tener los sueldos importantes, al menos, y no los más bajos que nos tenemos actualmente. Porque están cuidando de nuestro capital. Hombre. Es el capital de nuestra sociedad, de nuestro futuro. pero no solo en cuanto a la parte económica, sino en cuanto a la parte psíquica. O sea, hay gente que yo, mira, paso la vida escuchando historias. Ya. Todas las que tú quieras las has escuchado. Entonces, es muy común el profesor que destroza a un niño. Ya. Como también puede ocurrir que le salve, como Que todo lo conté contrario, antes. claro. Pero las historias con los profesores son espectaculares, como el profesor descarga en un niño Ya. sus problemas personales. Los Y proyecta claro, sobre el niño. Y todo eso con una preparación psicológica por lo menos se atenuaría mucho. Y la enseñanza de la base de la psicología en el colegio es lo que yo añoro que nuestra sociedad llegue a hacer un día, porque es que cambia todo. Claro, claro, completamente de acuerdo. Si tú estás si tú estás consciente de lo que tú piensas y la forma en que tu cabeza funciona te va a llevar a un lugar o a otro en la vida, y cuáles son los mecanismos, es como un ordenador. Si tú tienes un ordenador, tienes que saber cómo funciona, si no, no lo puedes usar. Pues nuestra mente es un ordenador potentísimo. Vamos por lo menos a aprender la base del uso de ella. Claro, claro. Porque no sabemos usarlo del todo. O sea, no sabemos mucho del cerebro. Claro, y esto es el siglo del estudio del cerebro. La neurociencia, ¿qué es? El estudio del cerebro. Y se han descubierto y se están descubriendo cosas todos los días. Sí, así es. ¿Pero por qué? Porque es fundamental. Claro. Y claro, las combinaciones que hacemos cerebrales son
muy espectaculares, no hay quien siga eso. Pero hay cosas básicas que si el niño aprende desde el comienzo. No tiene que corregir luego, ya se evita una serie de problemáticas que si no puede tener, ¿no? Entonces, es en la base donde hay que trabajar. Claro. Bueno, lo que nos pasa a los adultos es que muchas veces tenemos que desaprender para luego tener un cierto equilibrio interior, ¿no? Nuestra sociedad está dirigida a logros, éxitos, dinero, no sé qué, y los otros trozos de la tarta están olvidados. Claro. Cuando todo eso está en equilibrio, nuestra vida va a ser mucho más fácil. Y estamos en un momento de que es al contrario. Es el momento en que el poder, el no sé qué, están es el valor número uno por encima de todo lo demás. Y por eso es un vuelco. Es como que está en el peor momento para darle una oportunidad de vuelco hacia otra cosa. Esperemos. Esperemos. Es la lectura positiva de la crisis global. Es claro. que es. Sí, sí, o sea, es como la personal. Claro. Las cosas llegan a un punto en que ya no puedes respirar ya más, y es cuando ya das un vuelco. Claro. Lamentablemente, tenemos que esperar a que nos lleguen así. Por falta de conciencia, porque cuando tienes más conciencia, ya a los primeros síntomas ya vas tomando medidas. Claro. Si no eres consciente, tienes que esperar casi ahogarte. Por eso dicen valor de la crisis, porque claro, ya medio ahogado reaccionas. Ya. Pero cuando eres consciente, lo haces antes, no esperas a que llegue la crisis. Lo que estás diciendo, Mal, entonces es que el sufrimiento, en ciertos grados, es opcional. Hombre, el sufrimiento es, mira, es un termómetro, yo siempre lo digo. Cuando estás sufriendo por algo, te está diciendo aquí hay algo que arreglar en tu psiquismo. Claro. Eso no quita que si tienes una pérdida lo llores, pero llorar es un alivio. Porque nosotros vemos al otro llorar y dice, ay, por favor, ¿qué te pasa? No sé qué. Porque proyectamos en él. Cuando llorar es soltar, es dejar ir, es... después de una buena llorada te sientes fenomenal. Fenomenal, claro. Entonces es que son... Sí, es el dolor, que es una parte también de la vida. ¿Verdad? Eso es igual que está el placer, está su polo opuesto, que es el dolor. Claro, el eso dolor es normal. Como una causa que realmente estoy llorando la pérdida de un amigo. Hijo, pues llóralo, por favor. Ahora, el sufrimiento innecesario, simplemente porque sufriste en el pasado, la memoria quedó ahí, entró un estímulo que levantó aquella memoria y estoy sufriendo, pues eso no vale para nada más que para termómetro. Aquí hay algo que arreglar. Eso es fantástico síntoma, claro. En ese sentido. Es como el error. Claro. Aquí hay algo a aprender. Claro. Como el conflicto, ¿no? Que se levanta cuando hay algo que tomar conciencia. Exacto. O sea, que en realidad son ayudas que obtenemos para seguir aprendiendo, ¿no? Son pasos, son momentos. Es como si subes un peldaño. Ahora, si no aprovechas la ocasión, no subiste el peldaño. Claro. Y tienes que volver a subir y volver a subir hasta que subes. Entonces, claro, cuando el peldaño es muy alto, la crisis es muy alta, porque has perdido muchas oportunidades, no has visto. Sí. Porque claro, con la conciencia ves antes, no ves todo, estamos muy lejos de verlo todo, ya, claro. Pero ves un poco antes. Un poco antes. Entonces, esa parte. Eso te ahorra ya Claro. Eso es lo bonito de la terapia, ¿verdad? Hoy estamos hablando que la terapia pues es una cosa que está un poco desvirtuada, porque se usa para muchas cosas que realmente no valen, aunque otras valen mucho, ¿no? Pero la terapia es una maravilla, porque te ayuda a subir los peldaños con más facilidad. Oye, ¿qué más quieres? Claro. Todos tenemos que subir peldaños, no hay nadie aquí que nació ya ahí sabiendo, arriba. Claro, o ya ahí arriba. Sí, sí. Hasta los maestros, más maestros, han tenido que subir peldañazos, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, eso hemos venido además, a pasar por líos. Ahí está el aprendizaje, en realidad. Para los aprender, líos, los culebrones, claro. Como tú dices. Claro, porque la vida teje todo lo que te pasa milimétricamente. O sea, nada te pasa que no tenga una lección para ti.
Lo que te puede pasar a ti no le pasa a mí, lo que me pasa a mí no te pasa a ti. Porque yo siempre digo, si pudiéramos cambiarnos un rato, resolvíamos el mundo en un momento, porque yo no tengo tu problema, sé cómo resolverlo, tú no tienes el mío. Sí. O sea, que siempre hay un propósito. Detrás de un conflicto, detrás de un problema, siempre hay un propósito. Riqueza. O sea, hoy tenía un alumno diciéndome eso, que él siempre tiene que dejar pasar un tiempo, a veces algunos años, y entonces ve el sentido de lo que le pasó. Claro. Lo que está ocurriendo ahora no lo ve todavía. No, pero cuando pase, cuando lo supere de verdad, era para eso. Y empiezan a encajar las piezas, claro. Ahí ves esa inteligencia superior, ¿no? Esa inteligencia espiritual. Porque nada es a la deriva. ¿Por qué nada es a la deriva? Porque las frecuencias se buscan. O sea, es la vieja historia de siempre. Das al canal 1, sale el 1. Das al 3, sale el 3. Das al 6, sale el 6. Nunca, no es de vez en cuando, es siempre. Entonces la frecuencia que tú tienes atrae determinadas cosas y no otras. Cambias tú la frecuencia, vas a traer otras cosas. Otras cosas distintas. Ahora, ¿quieres cambiar fuera sin cambiar tu frecuencia? No cambia nada. Entonces, claro, el niño es muy importante, porque ahí es la base de su enseñanza. O sea, las experiencias del niño son la base del futuro adulto. Entonces, la formación de un niño viene dada por sus experiencias infantiles. Es como el sustrato sobre el cual se monta todo lo demás. O sea, lo que la familia daba importancia, las experiencias que tuvo, su relación con la madre, con el padre, todo eso hace un conjunto que va a ser la base del futuro adulto. Eso está clarísimo. Entonces, claro, hay muchas terapias hoy día que quieren olvidarlo. Es el aquí y ahora, yo doy el paso y ya está. Y evidentemente si lo consigues, genial. Porque si consigues neutralizar todo aquello que te impide fluir en la vida y consigues encontrar una veta que te lleva, te ahorras todo el trabajo de curación. Pero como el cuerpo tiene memoria, normalmente cuesta que esto funcione. Claro, hay unas inercias. Hay unas inercias. Hay que trabajarlas. Y esas inercias se trabajan. Claro. Entonces, bueno, es el culebrón de cada uno que tiene que ser desmenuzado. Y llega un momento en que ya no es necesario. ¿Sabes? Es cuando hurgas en el psiquismo, ves que salen cosas simbólicas. Ya no sale mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi no sé qué. Pero esa parte está grabada ahí. Entonces, en cuanto no se neutraliza, está afectando a todo el mundo. Por eso te digo, nada contra el aquí y ahora, al contrario. Claro, ya. Pero, teniendo en cuenta, el cuerpo tiene una memoria y esa memoria se manifiesta. No, vamos, es obvio que la persona que lleva muchos años con un hábito de enfadarse, que se enfadica, pues claro, eso le ha generado unas químicas corporales internas que han acostumbrado a su organismo a absorberlas. Totalmente. O sea, te has vuelto adicto a esa emoción de ser enfadica o el preocupica o lo que toque, ¿no? No lo dudes. O sea, si es una persona que está acostumbrada por la mañana, un señor, a pelearse con su señora, con su mujer, entonces ya tiene su chute del día, claro. Puede salir a la calle a trabajar. Pero si ese día no ha discutido, no ha tenido con quien discutir, su cuerpo va a discutir en la calle con alguien, porque el cuerpo está pidiendo su chute de adrenalina. Claro. Y de la misma manera, cuando tu cuerpo se acostumbre al chute de la tranquilidad, de la serenidad, del bienestar, es lo que va a buscar tu cuerpo. Somos seres de hábitos. Ya. Sí, sí. Tienes el hábito adrenalínico, lo va a buscar tu cuerpo. Tienes el hábito de la serenidad, del bienestar. De la serenidad o de la endorfina, pues vas a buscar endorfina. Ya. Entonces vamos a crear hábitos que nos sean agradables, ¿no? Claro. Ya que somos tan repetitivos, pues vamos a buscar los hábitos agradables. Algunos que nos beneficien. Claro, y cuando nos lo enseñan desde pequeñitos, facilita mucho. Ya.
Cuando no te tienes que usar tu energía para defenderte, sino para llegar al objetivo que te busca, te pide el cuerpo, lo que te pide tu naturaleza, ¿no? Sí, sí. Pues mira, Marley, yo también tengo preguntas para ti. Mira, una sería, ¿cómo es la psique de la infancia? ¿Cómo se va formando y desarrollando en los primeros años de vida? ¿Qué consecuencias tiene el contexto del nacimiento? ¿Cómo afecta, cómo influye la vida intrauterina? ¿Qué importancia tiene el momento de la concepción? O sea, si echamos un poco para atrás, ¿vale? El niño y todas sus etapas anteriores, ¿qué ha pasado ahí? ¿Puedes describir un poquito la importancia que tiene todo eso? Y ahora sí nos metemos en lo transpersonal, pues ya estamos hablando de lo intrauterino, incluso el momento de la concepción. Mira, tú conoces, igual que yo, la psicología prenatal, porque hace años vino aquí una señora francesa que es una autoridad en ese tema, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Pues esta contaba cómo el feto, antes de tener preparado el sentido que recoge un estímulo, por ejemplo, auditivo, ya está respondiendo a estímulos. O sea, es como si todavía no tienes hecho el órgano correspondiente, pero ya estás percibiendo la vibración del sonido, por ejemplo. Entonces, ella decía que hay otros medios que nos hacen percibir las cosas. Y ya en el feto, o sea, si tú le das un estímulo, el feto ya reacciona, aunque el órgano todavía está en formación. Entonces, evidentemente, el estado en que está la madre y la relación que tiene con el padre, explícame cómo no va a afectar a un niño. Claro. Le tiene que afectar, está clarísimo. O sea, nosotros en psicología hacemos muchas veces regresiones. Y en las regresiones hay un recuerdo sensorial de todo eso, hasta del momento de la concepción. Será un momento de unión, será un momento de violencia, será un momento de tensión. Eso está grabado ahí. En nuestras células. En nuestras células. Y hay un recuerdo que llega ahí. A veces, muchas veces, son recuerdos muy del comienzo de la vida y que están ahí. Tú ves que hoy día se da mucho que los niños tienen recuerdos mientras estaban en la tripa de la madre. Hoy se está habiendo muchos testimonios de ese tipo, porque hay una percepción a través de la madre. Y hay una percepción de la madre y cómo la madre reacciona al padre. Y luego la influencia del padre cuando nace el bebé ahí. ¿Cómo lo recibe? ¿Quién lo recibe? Ya, si está ¿Cómo presente. fue el nacimiento? Mira, hay un estudio fantástico hecho sobre el nacimiento, como bien sabes, que la forma en que tú naces va a marcarte para toda tu vida. Si fue un parto fácil, si fue un parto difícil, si fue un parto en que hubo peligro de muerte, en que hubo mucha tensión, todo eso lo llevas en tu sistema nervioso. Si es cesárea, si es un parto natural. Completamente. Si es utilizado forceps o no. Todo eso ha quedado de alguna forma grabado. Groff, por ejemplo, hizo un estudio muy importante sobre ese momento de nacimiento, llevando a la gente a ese momento, al recuerdo, porque el recuerdo está en el cuerpo. El cuerpo tiene memoria. Claro. Y por eso es accesible. En aquel momento la cabeza todavía no está formado el cerebro. No está No puede la haber, parte intelectual no existe. Eso es. Pero toda la perceptiva corporal está ahí. Sensorial. Y yo me acuerdo en una regresión hubo un señor que empezó como a ahogarse. Y luego preguntamos a su madre qué había pasado cuando él estaba él tenía 3 meses o lo que sea. Y ella recuerda perfectamente que se quedó enganchado en no sé dónde y casi se ahogó.
Entonces el cuerpo lo recuerda, la memoria intelectual no. No, claro. Pero el cuerpo tiene el recuerdo, o sea que fíjate si todo eso no influye. Sí. Fíjate que... Y entonces, claro, no todo está en manos de las personas, o sea, un parto es una cosa transpersonal, si quieres. Eso es, porque lo puedes planificar muy bien, pero luego viene otra forma distinta. Viene como viene. Con vueltas de cordón alrededor del cuello. Vete tú a saber. O de nalgas. ¿Por qué? Claro, y todo eso son vivencias que lleva el cuerpo consigo. El cuerpo lo recuerda perfectamente. En mi libro yo cuento un caso que he vivido yo en una sesión de respiración. Pues un señor empezó de repente a oler a cloroformo de una forma fuertísima. Y luego investigamos y claro, su parto había sido, entonces el cuerpo retuvo algo que soltó en aquel momento. Fíjate. Que ya sabes que la respiración tiene eso, es un método terapéutico natural que tenemos y que al cuerpo le viene divinamente, vamos. O sea, que fueron moléculas de cloroformo que estaban dentro de sus células y fueron expulsadas. Yo solo sé decirte que de repente había un olor de cloroformo tan fuerte en la sala que nos llamó la atención. Anda, fíjate. Y por eso le preguntamos luego, y tal y cual, y nos contó eso, que su madre la habían dormido en aquel momento, y entonces, bueno, son cosas que no tienen una explicación siempre lógica, ni creo que la medicina pueda explicar ese tipo de cosas, pero ocurren. Ya. Porque clínicamente el cuerpo guarda mucha cosa y suelta mucha cosa también, ¿no? Claro. Por eso a veces tengo la sensación que has dejado un lastre, que has dejado un peso ahí, porque algo te estaba pesando corporalmente, ¿no? En fin, todas esas cosas están influyendo en la persona. ¿Y quién organiza todo eso? ¿Es todo casualidad? Ya, claro. ¿O son frecuencias que se manifiestan? Esa es la gran pregunta. Claro. Si nosotros hemos estado dentro de la barriga de nuestra madre y ha vivido momentos de pánico o momentos de ansiedad y estrés por lo que estuviera, o de dolor. O de dolor. Claro, ese feto que tiene unos meses no tiene prácticamente nada formado, es posible. Sin embargo, su cuerpo, su sistema nervioso ya ha registrado ese pánico, o ya ha registrado esa ansiedad, o ya ha registrado ese dolor y sabe lo que es, ¿no? Es la memoria corporal. Esta chica que hizo esa pregunta tan interesante, dijo que a veces había niños con familias normales, sin ninguna distorsión visible, y que sin embargo tenían una tristeza profunda. Yo me acuerdo del caso de un chico muy triste, que no tenía ninguna razón para estar triste. Aparentemente. Claro, y es que cuando él era pequeñito murió una hermana suya, y entonces había un ambiente de tristeza que la absorbió y ya quedó dentro. Quedó dentro y claro, no lo conectaba. Claro. Y que era una tristeza de los mayores, porque él era muy chiquitito. O sea, no era suya. No era suya la tristeza. Claro, y la absorbió esa porque el niño es como una esponjita, él absorbe lo que hay ahí. Si hay amor, absorbe amor, si hay violencia, violencia, si hay tristeza, tristeza, si hay alegría, alegría. Claro. Es como una esponjita que absorbe lo que hay en el ambiente familiar, ¿no? Claro. Ahí está, se pone relevancia la importancia que tiene el contexto que tengamos como padres, ¿no? Y madres. Claro, las cosas que dan importancia, en fin, todas esas cosas están influyendo. Sé que somos un compendio de tantas cosas. Claro. que no están bajo nuestro control para nada, claro. Para nada. Pero claro que un niño nace en un tipo de familia, aparentemente es una cosa casual, pues no es casual. Ya. Porque son frecuencias que se unen. Ya. Y seguramente ese niño ha venido con un plan de aprendizaje. Claro, porque se dice que tienes el padre y la madre ideal. No es ideal para tu bienestar a lo mejor, pero sí es ideal para el aprendizaje que has venido a hacer. Tenían los elementos
para el aprendizaje que has venido a hacer. Aunque haya muerto, por ejemplo, el mero hecho de que un padre o una madre haya muerto joven, ya es toda una calificación del destino de esa persona. Entonces, hay todo tipo de culebrones. O sea, que estamos hablando, Marley, de la necesidad de su alma, no la necesidad de su cuerpo ni de ni una su persona. frecuencia que necesita vivir aquello. O sea, en lo transpersonal creemos que no hay casualidades, hay frecuencias. Y esas frecuencias tienen una franja de cosas que conectan con esa frecuencia. Cambias de frecuencia. Si la haces más densa, te vendrán cosas más densas. Más densas. Si la haces más sutil, te vendrán cosas más sutiles. Claro que eso también es muy relativo, porque cuando percibes más las sutilezas de las cosas, también tienes que aprender a defenderte de las, de las densidades. Claro. Claro, porque te haces más abierto de cierta manera, ¿no? Recibes más información, percibes más, pero también tienes que saber protegerte y saber parar. Ya. Entonces una cosa va con la otra, ¿no? Ay, qué interesante. Pues tengo un par de preguntas más. Venga. Vamos a por ellas. A por ellas. Dice, ¿cómo impacta la conciencia de los padres y su grado de trabajo interior en todas estas etapas del niño? Muchísimo, Juan. Muchísimo. Porque como el niño está usando al padre y a la madre de guías en este mundo que para él es desconocido, imagínate tú la energía que emanan, el ambiente que crean, todo eso está afectando profundamente al niño. Pero todos venimos a aprender algo, también hay eso. No hay el padre perfecto, la madre perfecta, porque ese niño no va nunca a tener ningún problema. Claro que va a tener un problema porque ha venido a aprender algo. Claro. Y sin el problema no hay el aprendizaje. Claro. Tú ves en el colegio, problema de matemáticas. Voy a aprender a resolver problemas de matemáticas. Pues ahí el problema de matemáticas es el problema de la vida. Eso, es problemas vitales. Claro. Que también tiene su aprendizaje. Claro. Y la aceptación de todo tu lado oscuro, que no es oscuro, solo está juzgado por ti. Eso también es un alivio. Fíjate tú. Ahora, el niño es muy importante, que lo que él percibe es siempre la verdad. Ya. Por eso digo, si la persona tiene una conciencia mayor, el niño va a tener mucha más facilidad en tenerlo. Por lo tanto, al hacer un trabajo sobre ti mismo, estás trabajándote a ti y a tu descendencia. Claro. Porque ya estás haciendo el trabajo por ellos. Luego ellos tendrán el suyo también. O sea, que es una relación directa. A menos distorsión del adulto, del papá, de la mamá, No lo dudes. menos distorsión en la vida de los hijos. Claro. Sí. Bueno, pues entonces sí que compensa, es una buena inversión conocer efectivamente cómo funcionamos. Hombre, aparte de divertido y precioso, es importantísimo, porque es lo más importante. Claro. Como tú estás, es como vas a percibir el mundo y cómo vas a vivir todo. Si estás mal, no hay nada bueno. Si estás bien, todo es llevadero. Entonces, fíjate tú, todo pasa por ti. O sea, Claro. Tú recibes el estímulo, pasa por todos tus filtros. Si hay filtros que te conducen a algo constructivo, lo harás. Si conducen a algo destructivo, también. Entonces los filtros son lo importante, y los filtros que son los pensamientos, las emociones, la forma de ver el mundo. Por eso me gusta tanto el transpersonal, porque no te quedas solo en el culebrón. El culebrón no es más que un detalle de un todo enorme e infinito. Claro. ¿Qué más tienes ahí? Pues vamos a por la última pregunta. ¿Vale? Esta es práctica. Aunque antes lo has dicho para los maestros, vamos a ver ahora para los padres. Seguramente sean muchas muy parecidas. ¿Qué debemos hacer los padres? ¿Qué debemos de aprender? ¿Qué hábitos saludables podemos adquirir para potenciar el desarrollo psíquico sano, claro, de nuestros hijos?
Esa pregunta es tuya, ¿verdad? Sí. ¿Me lo has visto? ¿Sabes cuál es la mejor cosa que puedes hacer por tu hijo? Ser feliz. Ajá. Ser feliz. Quítate de encima todo lo que te hace infeliz, todas las tonterías que nos hacen infelices. Porque una persona que es feliz y que se da importancia, ¿sabes? Porque hoy día se vive mucho para los niños mandan, los niños... Sí, giramos un poco alrededor de sus necesidades. Sí, y los niños tienen su lugar y el adulto tiene su lugar y su necesidad. Y el niño tiene que saber respetar la necesidad del adulto. Ya. Porque entonces aprende a respetarse a sí mismo. Si no, se hace un caprichoso. Claro. Es como que vinimos de una educación muy rígida a una muy permisiva. Muy flexible. Uh-huh. Demasiado flexible. Uh-huh. Porque el niño quiere tener referentes. El niño va, mete el dedo en el enchufe y mamá grita. Va corriendo a ver otro enchufe a ver si mamá vuelve a gritar. Sí, si hay coherencia, pero si grita unas veces y otras no, ya se queda todo confuso. Eso, es un lío, claro. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, la mejor cosa que puedes hacer tus hijos es estar bien tú. Uh-huh. Ser feliz, buscar la felicidad de ti que eres capaz de conseguirla. Uh-huh. No todas las cosas van a ocurrir como tú quieres, al contrario, pero aprender de lo que no va según tus deseos y disfrutar cuando las cosas van a gusto de tus deseos. Uh-huh. Claro. Pues fíjate qué curioso, porque yo lo que le pido a mi hijo o a mis hijos es justamente lo mismo. Lo que yo quiero del colegio es que ellos sean felices allí. No me interesa que tengan la mejor nota o que tengan ahí un expediente académico brillante. Yo también lo que busco es que ellos estén felices, ¿no? O sea, que es bonito ver eso. Tienes razón. Esa es la finalidad última de la vida. O sea, si eres un ingeniero y disfrutas de ser ingeniero, estupendo. Pero si eres un ingeniero a la fuerza, porque papá quería que fueras ingeniero, pues ya... Ya no funciona. Porque la cosa es que todas las áreas deben ser atendidas. La del trabajo sí, la de la familia sí, la de la amistad sí, la de la espiritualidad sí. O sea, la tarta tiene varios trozos y hay que cuidar de todos. Uh-huh. Porque muy fácilmente se queda uno obsesionado con una de las áreas. Uh-huh. Y no es eso. Ya. Para mí has dicho una cosa ahora que me ha tocado. Y es que efectivamente los padres giramos alrededor de los hijos. Y todos nuestros planes los vamos haciendo alrededor de sus necesidades. Claro. Y las nuestras quedan, efectivamente, para un segundo lugar o último lugar muchas veces. Eso es un error. Y esto es un error, exactamente. Porque los haces unos... Tiranos. Tiranos. Claro, porque no aprenden esa otra parte. No aprenden a respetar la necesidad del otro, claro. Claro. O sea, tienen su momento, pero el adulto también tiene su momento. ¿Cómo va a ser feliz en ser felicidad si no tiene su momento? Eso es importantísimo. Claro. De eso podemos hablar la próxima vez. Del miedo y el deseo, que eso da mucho de sí. Ah, vale. Y ahí con los niños hay muchos ejemplos muy, muy chocantes. Ajá. Vale, pues así me lo apunto. Apúntalo para la próxima vez, porque eso da mucho de sí. No vamos ahora terminar con eso, porque estamos aquí otra hora. Vale, muy bien. Pues así quedamos entonces para el siguiente webinar, Marley. Sí, porque claro, ya te digo, es interesante ver el aspecto del padre, pero también del hijo. Claro. Porque no todos somos padres y madres, pero hijos somos todos. Todos, es verdad. Ese es un punto en común para estar aquí. Ineludible. Sí. Muy bien. Muy bien, pues nada, daros las gracias nuevamente por escucharnos y por estar aquí con nosotros y dejaros una dirección de correo electrónico para que podáis hacer vuestras preguntas. Los temas que vayamos seleccionando en los próximos meses para tratar en estos webinars, en este ciclo de psicología transpersonal, va a ser en base a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes y a vuestras necesidades, aunque también atenderemos las nuestras. Muy bien, Juan, muy bien. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Marley. Gracias a ti, Juan. Y gracias, Óscar.